todos y todas satisfechos. La reciente encuesta CEP, no sé si a ustedes les pasó, pero a mí por lo menos sí me pasó, que mostró datos que me hacen dudar respecto de si efectivamente nos pasa eso que chilenas y chilenos señalamos, que tiene que ver básicamente con una enorme satisfacción en la vida familiar, laboral y la situación financiera. Por ejemplo, cerca del 80% confiesa estar satisfecho con sus relaciones de pareja. Un 93% dice estar plenamente satisfecho de la relación con sus hijos. Un 75% satisfecho o muy satisfecho con su trabajo. Un 77% dice estar muy bien en el lugar donde vive y apenas un 17% considera su situación económica mala o muy mala y en cualquier caso un 37% considera que va a mejorar o confía que va a mejorar. Yo, perdónenme, pero pongo inmediatamente en duda porque uno revisa mucha información y no coincide. ¿Qué es lo que pasa? ¿La gente acaso está mintiendo? ¿Cuál es la verdadera realidad? Bueno, se lo vamos a preguntar a Marta Lagos, fundadora de Mori Chile y directora de Latino Barómetro. Marta, un gusto de tenerte con nosotros esta tarde aquí en Sin Pretexto de Radio Sachi. Mucho gusto estar con ustedes. Marta, no sé, ¿qué te pareció a ti? Porque estos resultados nos hablan de un mundo feliz y no sé si eso se condice mucho con los datos que tú manejas. Sí, mira, la encuesta CEP tuvo en esta medición respecto de la anterior un aumento de más de la mitad o más de que se duplica la cantidad de gente que dice que está bien económicamente. Eso en el espacio de unos pocos meses, desde la medición del primer semestre que hicieron ellos mismos. Ese dato es un dato que es contraintuitivo y yo creo que los resultados que tú acabas de leer tienen ese mismo sesgo. Tú sabes que las encuestas se hacen con un 95% de confianza, lo que significa que tú tienes siempre un 5% de probabilidad de que lo que estás midiendo lo estás midiendo equivocadamente, ¿ya? ¿Ya? A mí me cabe la duda de si acaso en esta medición, debido a ese indicador económico que generalmente, yo te diría en casi toda la serie del CEP, coincide con el IMASEC, con el IPC, con la expectativa económica, con el crecimiento, en este caso no coincidió. Si tú miras la ¿Ya? situación económica hace 6 meses y la miras hoy día, no hay ningún motivo para que entre medio se haya duplicado la cantidad de gente que se encuentra bien económicamente. Después ¿Y cómo te lo explicas? hay otros datos que nosotros tenemos, acabamos de terminar de hacer un estudio que se va a publicar prontamente, Ujú. sobre el trabajo y la satisfacción con el trabajo. Y hay una Ya. tremenda insatisfacción con el trabajo. Entonces, se puede explicar porque puede ser, ¿no es cierto?, que una encuesta bien hecha, metodológicamente correcta, caiga en el 5%. Esa es una explicación. La segunda explicación es que puede haber un sesgo de cuestionario. Es decir, cuando tú haces muchas preguntas juntas que son a la misma escala y que tienen 6, 7, 8 ítems como eso, usted satisfecho con A, con B, con C, con D, con E, no he visto cuestionario, pero me da la sensación de que la primera de esas preguntas es si está satisfecho con su vida. Claro. La satisfacción de vida en América Latina en general es muy alta. En Chile ha sido alrededor del 70% a lo largo de los últimos 20 años. Y a veces pasa que cuando tú haces una escala, no sé si de 1 a 10 o de 1 a 7, en fin, da lo mismo la dimensión de la escala, y la repites Ujú. muchas veces con distintos ítems, la gente responde en todas las preguntas lo mismo que respondió en la primera. Qué Eso se curioso, llama un ¿ah? sesgo. Claro, es un sesgo que se produce por el tipo de pregunta, por el lugar donde está puesta la pregunta dentro del cuestionario. Es decir, hay que tener mucho cuidado con eso, porque hay muchas preguntas cuando uno pregunta acuerdo en desacuerdo, si tú haces muchos ítems juntos, puede ser que la gente conteste sistemáticamente, dice, sí, de acuerdo, de acuerdo, de acuerdo, de acuerdo, de acuerdo. Ya, sin pensar mucho en cuál es el ítem que tú estás poniéndole al frente. Y la similitud de las respuestas me indica que podría haber ahí un problema de ese tipo. Entonces, son Ya, varias las pero en explicaciones que se ningún, pueden dar. claro, Marta, pero en ningún caso estas cifras, dirías tú, entonces representan lo que realmente ocurre en la realidad chilena. Yo creo que en tema del trabajo, decididamente no. En el tema de felicidad sí, porque seguramente es la primera. Ahora, la satisfacción con la familia y con los hijos, eh,
es una variable que no se mide muy frecuentemente, habría que ver qué otras fuentes hay, podría ser, Ujú. habría que ir viendo ítem por ítem, ¿te fijas? Pero en los temas de la sociedad yo creo que no, lo que refieren a los problemas societales hoy día hay un gran descontento, ¿ah? Y por lo tanto la explicación podría ser esa. Claro, déjame agregarte una cifra que entrega la encuesta Ipsos, que a nivel mundial va preguntando respecto de cuál es la relación que existe entre la persona encuestada y su trabajo y el impacto que tiene en su vida diaria. Y fíjate que el 73% de los chilenos afirma que el nivel de estrés impactó en su vida diaria y que hay un alto Sí. nivel de estrés, o sea, es un altísimo nivel que al punto que tiene, como digo, impacto en su vida diaria, precisamente como, digamos, lo golpea lo laboral. Y es un índice muy alto a nivel mundial. Entonces, claramente ahí es lo que tú dices, ¿no es cierto? Que no se condicen las cifras con la realidad No. que se observa, ¿no? Claro, ahí hay un problema de medición, un problema de, o sea, en el caso de la encuesta CEP, y como te digo, un problema de la técnica de pregunta. Pero por el tema nosotros tenemos una encuesta que dice que el 45% de los chilenos se auto declaran con altos niveles de estrés. 45, es decir, casi uno de cada dos Imagínate. chilenos se autodeclara con alto nivel de estrés. Por lo tanto, y hay varias cifras de estudios de salud mental, digamos, que corroboran esa malestar. ¿Ah? Por eso que digo que en los aspectos societales yo creo que las cifras del CEP están complicadas. Ya, y la vida de pareja, porque yo también coincido contigo, uno que mejor que tu vida con tus hijos, la familia siempre es algo que es tan inmediato a uno, ¿no? Y tan importante para la felicidad, pero no necesariamente la vida en pareja te lleva, o sea, es la ecuación perfecta entre vida de pareja igual felicidad, por lo tanto, ¿cómo ves también ahí esa medición? Mira, a ver, eh, hay muchos ejemplos en las encuestas donde tú puedes preguntar, por ejemplo, por el sistema educacional y la gente te dice el sistema educacional es el peor, los colegios son pésimos y qué sé yo. ¿Y usted está contento con el colegio de su hijo? Sí, estoy contenta. O sea, y lo mismo pasa con la salud. Tú le preguntas por el sistema de salud y te califican muy mal el sistema de salud, pero si le preguntas si estás contento con tu doctor, te va a decir que está muy contento con su doctor. Entonces la gente generalmente no niega su condición, es decir, no se dispara en el pie. Y cuando tú le preguntas por la familia o por los hijos, eh, en general tú vas a encontrar respuestas, por lo menos en encuestas, respuestas positivas. En esas preguntas es muy difícil llegar al fondo del problema. Para eso es necesario desagregar los elementos que componen la familia o las relaciones, desagregar las problemáticas que uno tiene con los hijos, para poder averiguar si efectivamente, digamos, hay conflictos o no hay conflictos y en qué ámbitos de la vida hay conflictos. Entonces, esas cifras no me extrañan tanto porque, como digo, son variables eh, genéricas que no dicen mucho. Sobre todo, mira, en general en opinión pública, cuando tú tienes una variable en que el 80% de la gente te contesta de un solo lado, un solo aspecto, es una variable que sirve poco para analizar lo que pasa en la sociedad. Lo que sirven son las variables que te logran discriminar, que es decir, dispersar las opiniones entre distintos aspectos, de tal manera que tú puedas dividir a los públicos y explicar lo que sucede. Las variables Mm. dicotómicas, así blanco-negro, no son muy útiles para poder decir lo que está pasando. Por lo mismo que muchas veces la gente contesta lo políticamente correcto, lo esperado, ¿no? Y el concepto de familia en Chile es un concepto tremendamente valorado, por lo que no me extraña la respuesta. Totalmente, me pareció súper interesante lo que tú dices, porque tampoco o sea, en el fondo tú no vas a decir mi matrimonio está pésimo o mi matrimonio Claro, está súper bien, pero entre decir mi matrimonio está mal y está súper bien, prefiero decir que estoy súper bien, porque en realidad lo otro es como estar en el lado, digamos, de la derrota o del fracaso, ¿no? Y entiendo ahí lo que tú claro. señalas. Ahora, desde el punto de vista, Marta Lagos, desde el punto de vista de la salud mental, nosotros tenemos muchos temas ahí, ¿no? Yo no sé qué mediciones tienes tú dentro de Latino Barómetro, pero claramente los temas de ansiedad, angustia, estrés, lo que yo te señalaba respecto de este estudio de Ipsos que muestra que el 54% de los chilenos consultados declara haber experimentado la sensación al punto de no poder trabajar durante un tiempo. Y esa misma medición en España alcanza el 33%. Entonces, tenemos problemas
problemas de salud mental dirías tú que son más profundos que lo que está mostrando esta encuesta? Sí, yo creo los datos que tenemos nosotros nos dicen que hay un problema central con más o menos 1 de cada 2 chilenos, que son los chilenos que viven en familias donde no se llega a fin de mes con el ingreso que tienen, que el estrés de la ausencia del ingreso suficiente para cubrir las necesidades básicas de una familia destruye la salud mental de la familia completa, porque la familia completa está tratando de poner 2 comidas al día arriba de la mesa, está tratando de subirse al bus y pagar todos los días el boleto del bus, que aquí no se paga por razones que ya conocemos, y está tratando, ¿no es cierto?, de cumplir con las obligaciones mínimas para poder llegar a fin de mes. La volatilidad del trabajo, los malos sueldos, los desempleos frecuentes, el empleo, digamos, informal, son las fuentes más directas de ese estrés y de salud mental. Una persona que tiene problemas para comprar el kilo de pan al día, aunque le ponga todo el esfuerzo cuando está trabajando, está pensando que no puede comprar el kilo de pan. Entonces, cuando hablan de la productividad, cuando hablan de la producción del país, bueno, lo primero que hay que hacer es que subirle los sueldos a la gente para que pueda comprar ese kilo de pan. Tenemos 1 de cada 2 chilenos que no llegan a fin de mes. Y entre ese conjunto de gente, el 65% de la gente dice que tiene altos niveles de estrés. En una escala de 1 a 10, se ubican más allá del 7 al 10. Entonces tenemos una epidemia, si tú quieres, de salud mental, que no ha sido abordado como tal, porque aquí se abordan las vacunas de los virus y, en fin, todo tipo de enfermedades bacteriológicas y virus, pero no se abordan los problemas, digamos, de la salud de la sociedad. No hay políticas públicas, digamos, instaladas de Estado para eso. Si tú miras las camas de hospitales, es cosa de comparar las camas de hospitales para psiquiatría y para otro tipo de enfermedades. Claro, completamente de acuerdo. Marta, quiero pasar a otro tema. Estamos conversando a esta hora con Marta Lagos, fundadora de Mori Chile y directora de Latino Barómetro. Tú señalabas a propósito de la encuesta CEP, decías, ¿dónde quedó la política y las elecciones? Segunda vez que esquivan el tema. A ver, cuéntame cuál es ahí tu explicación. Mira, la encuesta CEP es una encuesta metodológicamente muy ortodoxa, bien hecha desde el punto de vista, digamos, técnico, pero tiene un problema, tiene un sesgo de contenido. A lo largo de su serie de tiempo, de los años 80, hay temas que no trata, ¿no es cierto? Por ejemplo, un tema que la encuesta CEP no ha tratado nunca es el tema de la dictadura y de Pinochet. Nunca. Tú no vas a encontrar ninguna pregunta respecto del problema de los derechos humanos, violaciones, gobierno de Pinochet, etcétera. Otro tema que le ha esquivado desde los errores que han cometido, porque ellos cometieron varios errores, digamos, de predicción electoral hace unos 10 años atrás, desde entonces, incluso cuando publican encuestas en épocas electorales, no hacen ninguna pregunta electoral. Entonces, ¿qué hacen las personas que den los datos? Publican la única pregunta política que hay, que es ¿por qué partido votaría usted? Y sacan conclusiones que no tienen nada que ver con la elección. Entonces, a mí me parece que una encuesta que tiene el peso que tiene la encuesta CEP no puede publicarse 30 días antes de una elección y no decir nada respecto de la elección, porque eso es quitarle la jeringa. ¿Ah? O sea, tú no puedes esquivar la jeringa. Tienes que enfrentar un centro de estudio, que es uno de los pocos centros de estudio, uno de los pocos think tanks que hay en Chile, que publica sobre la inmortalidad del cangrejo, no publica cosas sobre el tema de la elección. Yo creo que ahí hay un problema que no se menciona, porque lo más interesante de la encuesta es lo que la encuesta no tiene. Eso es lo más interesante. ¿Qué pasa con la corrupción? ¿Qué pasa con el caso de Hermosilla? ¿Qué pasa con el tema de los independientes? ¿Qué pasa con el tema de los gobernadores? Nada. No. ¿Dónde está eso? Los temas. ¿Qué pasa hoy día con todo lo que dice relación con la crisis de la política?
Claro, ya que entramos en ese tema, Marta, yo no quiero dejar pasar esta conversación contigo porque, claro, quedan apenas 2 semanas, un poquito más, ¿no? Para las elecciones municipales, gobernadores, cores bueno, y todo lo que los concejales y esta sábana, ¿no es cierto?, que va a ser el voto. Pero quiero preguntarte primero que nada, ¿tendrá o no tendrá impacto desde tu punto de vista toda esta seguidilla de entregas como en una serie de Netflix, que ha sido el caso Hermosilla? ¿A quién va a golpear particularmente? Si va a golpear a alguien en particular, Marta. Mira, yo creo que eh, esta crisis de corrupción eh, va a significar, porque es la crisis política más grave que ha tenido Chile en su historia. Yo creo que no existe ninguna otra que yo conozca, no sé, a lo mejor en el siglo XIX, pero claramente no en el siglo XX, no desde la Constitución del 25. Marca un antes y un después. Yo creo que la política se va a hacer de manera distinta, van a salir una innumerable cantidad de leyes y regulaciones sobre todos los aspectos que ha tocado esta crisis de corrupción, sobre todo porque aquí se produce una digamos, una degradación de una generación. Esto es una generación de políticos que hicieron política de una manera, hicieron política con tráfico de influencias, con abuso de poder, con el uso del poder para fines e intereses no de la mayoría, sino que de intereses particulares. Yo creo que ese juicio va a llevar a la elección municipal a muchos más votos hacia los independientes van a ser los que van a ganar esta elección, de 100 alcaldes independientes podemos pasar a 150 o más de 150, o sea, la mitad de los alcaldes pueden llegar a ser independientes, y pues nos puede llevar en la elección parlamentaria y presidencial a que un populista se lleve todos los votos para la casa. O sea, yo creo que las consecuencias de esto van a ser gravísimas, no solo para los partidos, yo creo que varios partidos van a dejar de existir. De aquí a 5 años más vamos a tener una transformación del sistema de partidos, porque los votantes van a dejar de votar ciertos partidos y van a empezar a votar otros partidos. Va a haber una mutación. El voto independiente va a producir una mutación en los partidos. Este sistema político, si no es cambiado desde el punto de vista estructural, desde la regulación, con una reforma política, los electores van a cambiar. Miren ustedes lo que pasó en Perú. En Perú los electores votaron a la basura el sistema de partidos con los votos. Se acabaron los partidos porque la gente dejó de votar por ellos, no porque el sistema político los hubiera, digamos, regulado, transformado, reformado. Entonces, miremos alrededor lo que ha pasado en otros países de América Latina, aquí en nuestras narices, y démonos cuenta que si no hacemos nada por reformar la política, son los electores los que lo van a hacer y vamos a pagar nosotros las consecuencias con el beneficio de los electores para las personas que están afuera de la política, que son populistas. Y perdón, Marta, esto y lo en ese venimos sentido, diciendo hace mucho rato que lo venimos diciendo. claramente, sí, te he escuchado bastantes veces hablar del punto. Ahora, Marta, la renuncia de Andrés Chadwick a la UDI, ¿descomprime a este partido? ¿Le permite, a ver, llegar de mejor manera o ya es tarde a las elecciones municipales? ¿Cómo lo ves? Yo creo que es irrelevante la renuncia porque la UDI es Andrés Chadwick. Tú no puedes, es como que tú le dijeras a Eduardo Frei que no es la democracia cristiana. O sea, no, es como que le dijeras a Salvador Allende que no es socialista. ¿Cómo separas eso? No lo puedes separar. Él era la cabeza del piñerismo, fue la mano derecha de Piñera. Eh, o sea, la renuncia es una cuestión formal que tiene que ver a lo mejor legalmente, en fin, pero la ciudadanía, o sea, los chilenos saben que él es la UDI. ¿Quiénes quedan en la UDI después de él? Hay un solo político que no está metido en nada, en ninguno de estos líos, y que a lo mejor puede salvar al sistema político como los 7 justos de Sodoma y Gomorra, que es Juan Antonio Coloma. El resto de todo, de la generación, digamos, de Chadwick y hacia arriba, han sido todos de alguna manera tocados. Entonces, esto es mucho más que la afectación de la UDI. Mi perspectiva desde antes del caso Hermosilla era que el Partido Republicano se iba a tragar a la UDI. Ahora se la va a terminar de tragar de todas maneras, porque el Partido Republicano no está metido. Uno puede tener muy mala opinión sobre lo que piensan los republicanos,
pero los republicanos no están metidos en la corrupción, en esta corrupción, ya del caso en Mosilla. Puede que hayan cosas a nivel municipal, pero no en este escándalo. Entonces, ojo que, como digo, aquí se van a producir cambios en el número de partidos, en los nombres de los partidos, en la formación de los partidos, que si no lo hacemos nosotros a través del sistema, no lo hace la política a través de la reforma, lo van a hacer los electores. Marta, no nos vaya a pasar se nos va acabando. Lo que pasó en Perú. Sí, no vaya a pasar lo que pasó en Perú, que llegó un señor que nadie conocía, profesor de una escuela rural, y se quedó con todos los votos. Bien, pues Marta, se nos acaba el tiempo. Te doy las gracias por haber estado con nosotros. Marta Lagos, fundadora de Mori Chile y directora de Latino Barómetro.